¿Qué pasaría si tu pareja se olvida no solo de la vida que llevaban juntos, sino también de las cosas más elementales? Quizá uno de los aspectos más difíciles de enfrentar es aceptar que tu pareja padezca la enfermedad de Alzheimer, porque no solo es el hecho de que la relación se deteriore, sino cómo afecta emocionalmente al cuidador. Hoy, en Diálogos en Confianza, mi pareja olvidó quién soy. Alzheimer. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viernes de Diálogos en Confianza, hablando de temas de pareja. Y pues el día de hoy, hablando de Alzheimer, que es un tema doloroso, es un tema difícil, pero del cual se tiene que hablar. Porque según la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Alzheimer, el próximo domingo, 21 de septiembre, es declarado el Día Mundial del Alzheimer. Por eso quisimos hacer este programa también para conocer los testimonios de parejas que han vivido esta enfermedad y nos dirán cómo la han sobrellevado, cómo han pasado por este proceso doloroso, porque sabemos que no es nada fácil pasar el Alzheimer con la persona que más amamos. Y bueno, pues escucharemos aquí testimonios de verdad que agradezco, como siempre, enormemente la confianza en este programa para platicarlo con todos ustedes. Y bien, pues para comenzar, me gustaría saludar a Óscar Virués, que está en las redes sociales también, por supuesto, ahí atento a todos sus comentarios, a las preguntas que tengan con respecto a esta enfermedad. ¿Cómo estás, Óscar? Buenos días. Muy bien, Carmen, muchas gracias, muy buen día. Me da mucho gusto saludar a las y los especialistas. Desde luego al público que nos acompaña aquí en el estudio de Canal 11 y a todas las personas que nos siguen a través de la televisión, desde luego, pero también de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook, les damos la bienvenida. Además, quiero recordarles que si desean ver el programa completamente en vivo a través de internet, la dirección para poder hacerlo es www.canal11live.tv/internacional/. O a través de la vía telefónica si nos quieren mandar sus comentarios, sus preguntas. El teléfono es el 5166-4000 del Centro de Contacto con la Audiencia aquí en Canal 11 y estamos listos para recibir todas sus llamadas y todas sus preguntas porque seguramente pues es un tema que genera muchas dudas. Por supuesto. Y todo mundo debe o debemos estar enterados de qué hacer, cómo actuar y tener un poco más de conocimiento acerca de esta enfermedad. Así es, Óscar, muchas gracias. Y le doy la bienvenida a nuestros especialistas. Nos acompaña Andrés Roche, psiquiatra, jefe de la unidad de psicogeriatría del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez SS. Bienvenido. Muchas gracias, muy amable por la invitación. Al contrario. Alejandra Martínez Miranda, licenciada en Enfermería y gerontóloga de la Asociación Mexicana de Alzheimer y Enfermedades Similares, AC-AMAIS. Bienvenida. Gracias. También nos acompaña Gustavo Loreto, gerontólogo fundador, Meridia Centro de Día para Adultos Mayores. Bienvenido, Gustavo. Gracias, Carmen. Y está con nosotros la doctora Adela Hernández Galván, doctora en Psicología por la FES Iztacala UNAM y presidenta de la Federación Mexicana de Alzheimer. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Y bien, pues antes de comenzar a hablar de esta enfermedad, ¿les parece si vemos una cápsula introductoria que preparamos aquí en Diálogos en Confianza? Vamos a verla. La palabra olvidar puede referirnos a eventos tristes o dolorosos, pero a veces esta acción no tiene que ver con la voluntad de cada persona, pues sin quererlo los recuerdos de una vida son borrados, se desdibujan rostros, nombres y la memoria se vacía poco a poco. La vida cambia. El Alzheimer es una de las demencias más comunes en personas con más de 60 años y se trata de un proceso degenerativo, progresivo, irreversible y hasta ahora incurable que afecta a las partes del cerebro que controlan el pensamiento, la memoria y el lenguaje. Se estima que en el mundo actualmente 18 millones de personas padecen Alzheimer y que al menos 350,000 de ellos son mexicanos. Estadísticas nacionales alertan que para el año 2030, más del 50% de la población en México será mayor a los 60 años de edad y padecerá alguna enfermedad demencial. ¿Cómo cambiaría tu vida si tu pareja no te reconociera?
¿Qué pasaría no solo en su vida cotidiana, sino también con su vida sexual? Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos sobre cómo esta enfermedad afecta la vida de las parejas, tanto quien la padece como quien se convierte en cuidador. Bien, pues acabamos de escuchar datos reveladores del Alzheimer aquí en nuestro país, pero nos decías un dato que tenemos aquí mal en la cápsula. Sí, no va a ser el 50% de las sería? personas. Se calcula que aproximadamente la cuarta parte de la población mexicana seremos, porque vamos a estar ahí tú y yo y los que estamos aquí, seremos adultos mayores. Ajá. Actualmente la prevalencia es del 8%, entonces significa que habrá alrededor de 3 millones de personas mayores con Alzheimer. ¿En porcentaje de cuánto estamos hablando? Actualmente el 8%. El 8%, no del De 5%. los adultos mayores. De los adultos mayores. Sí, de los adultos no mayores. el 50%. Así es. O sea, sería muy elevado decir un 50%. Sí. Bueno, podría ser 50% a partir de los 90 años. Ah, O sea, porque también es una situación, a mayor edad, mayor riesgo de presentar demencias. Exacto. Y sí llega a ser 50% a partir de los 90 años, pero digo, ya es una edad ya bastante avanzada. El promedio de la población es, como dicen los compañeros, 80 años hoy en día, ¿no? Claro, que es una población mínima, a lo mejor la que pasa a los 90 años. Sí, actualmente sí. Sí. Sin embargo, estamos esperando que para esas fechas la esperanza de vida esté alrededor de los 85 años. Ok, muy bien. Bueno, y me gustaría que comenzáramos hablando de esta enfermedad, ¿no? Aquí tenemos algunos datos, hemos escuchado hablar de esta enfermedad, pero ¿qué es el Alzheimer y cuáles serían como las diferencias que existen con otras demencias? Sí, bueno, el Alzheimer es la demencia más frecuente que se encuentra en la población, ¿verdad? La característica es de que hay pérdida de la memoria y pérdida de una serie de funciones como es la fascia, la agnosia y la apraxia, ¿no? O sea, la fascia es la capacidad de nombrar cosas que uno ya conoce. Por ejemplo, vemos en la mesa una taza, yo veo la taza pero no puedo decir cómo se llama, ¿no? La apraxia es la incapacidad de realizar movimientos que ya tenemos coordinados, por ejemplo, comer, prender un cigarro, saludar, ¿verdad? Y la agnosia, la incapacidad de reconocer cosas que ya conocíamos. Esto aunado al problema de memoria es la entidad que se denomina enfermedad de Alzheimer, ¿no? Como lo señalamos, es la demencia más frecuente, aunque claro, también hay otros tipos de demencias, la vascular y otro tipo de demencias, ¿no? Que esto pues va a hacer que sea más grande la cantidad de personas afectadas por las demencias en general, ¿no? Sí, según información, hay personas, o se hace más visible esta enfermedad en personas mayores de 60 años. ¿Esto se puede identificar antes de esta edad? Sí, existen casos incluso tempranos en personas que tienen 40 años. Es poco frecuente, pero sí, el principal factor de riesgo es la edad. A mayor edad, como dijo el doctor, mayor es la frecuencia en las personas que tienen demencia, especialmente que es la que más se ha estudiado. Aquí lo interesante del programa, porque la palabra Alzheimer es la que está posicionada, sin embargo, existen, como dice el doctor, también diferentes tipos de demencia. Suponemos en México, porque los estudios todavía están un tanto limitados, hemos hecho varios estudios en México, el Instituto Nacional de Geriatría, en fin, ha habido varios estudios, indican que hay una gran prevalencia del Alzheimer, sin embargo, por el tipo de dieta, por el tipo de sedentarismo, de obesidad, el nivel que tenemos en México, estilo de vida el que estilo de llevamos vida actualmente. influye mucho y es probable que el tipo de demencia vascular sea tan prevalente o quizás incluso mayor que el Alzheimer. La vascular se caracteriza por eventos justamente vasculares a nivel cerebral. Y bueno, parece ser que esa podría ser también de las más prevalentes. Entonces, ahí sí se puede prevenir mucho, porque también vamos a hablar de eso. ¿Y cómo prevenirla? ¿Cómo se puede ir previniendo? Por la hipertensión, o sea, ahí lo importante, o sea, es un problema que se encuentra en la población en general, con bastante frecuencia, la hipertensión. Si nosotros tratamos la hipertensión o cualquier problema cardiovascular de manera oportuna, vamos a estar estableciendo una prevención para este tipo de demencia en lo particular. Sí, mira, a lo mejor yo podría comentar que justamente este año, el lema de este año del Día Mundial de Alzheimer es podemos reducir el riesgo, y entonces la Asociación Internacional de Alzheimer nos está diciendo que hay evidencias de que llevando a cabo ciertas medidas muy simples, ellos hablan de
3 o 4 a 5 medidas muy sencillas, se puede reducir el riesgo de tener demencia, ¿no? Rápidamente te puedo mencionar. Sí. La actividad física es muy importante. Está comprobado que llevar o realizar 150 minutos de ejercicio a la semana reduce el riesgo de tener demencia en la edad avanzada, ¿no? Cuidar tu corazón. Se dice que lo que es bueno para tu corazón es bueno para el cerebro. Entonces, obviamente, evitar todos aquellos factores de riesgo que te producen enfermedades cardíacas, cardiovasculares, tener relaciones sociales. Es muy importante continuar socializado, continuar en contacto con la gente. Eso obliga a tu cerebro a estar alerta y evitar la depresión, que también se ha asociado con la enfermedad de Alzheimer. Retar a tu cerebro, es decir, a llevar a cabo actividad mental que sea un reto, que implique un reto para ti. No es nada más algo sencillo, sino algo que para ti implica un reto. Son las medidas que ahorita está mencionando la Asociación Internacional de Alzheimer este año para reducir el riesgo de demencia. Es muy importante eso, pero también hay que señalar esto. Toda la orientación, toda la investigación que se está haciendo en clínica y en tratamiento desde el punto de vista de las neurociencias tiende a enfocarse en el diagnóstico temprano, ¿verdad? O sea, lo que antiguamente se llamaba deterioro cognitivo leve o trastorno neurocognoscitivo leve, como se llama hoy a partir del DSM-5, o sea, importantísimo, detección temprana, detección oportuna. Si uno empieza a manejar cuando está el deterioro cognitivo leve, empieza a manejar medidas preventivas, rehabilitatorias, tal como lo dijo la doctora, pues podemos ganarle de tiempo a la demencia hasta 5 años. O sea, que en vez de que te dé la demencia a los 60, te puede dar a los 65, si tú empiezas cuando es deterioro cognitivo leve. Entonces, importantísimo que se empiecen a desarrollar clínicas de la memoria, ¿verdad? Sí. En el hospital se desarrolla una clínica de la memoria en la que estamos aplicando el test de Barcelona, el NeuroSí, porque es, en particular el NeuroSí, o sea, se le puede aplicar incluso hasta personas analfabetas y nos ayuda a hacer una detección temprana y también nos dice en qué áreas debemos de rehabilitar a la persona. Claro. Entonces yo creo que aquí lo importante es concientizar a la población cuando se empiece con problemas de memoria, o sea, realmente uno debe de buscar una atención especializada. Lamentablemente pasan años de que empieza el problema de memoria, le dan vitaminas, le dan largas, normal, ¿no? Les hacen 1000 estudios, exacto, y no se atiende la persona. Yo creo que algo importante que hay que ver con la gente, con la comunidad, es que la demencia senil es un término que ya no se emplea, ¿no? No por ser viejo, no por ser adulto mayor, tienes que tener una demencia. Entonces, eso es algo que tenemos que aclarar mucho, de que la demencia senil es un término que ya no debe emplearse, que es un término incorrecto, y que si tú ves a un adulto mayor que empieza a desorientarse, que empieza a tener problemas de lenguaje, de atención, de coordinación, de reconocimiento, es alguien que probablemente está empezando con un deterioro cognitivo y que necesita ser valorado y que necesitan realizarse pruebas, realizarse estudios para dar un diagnóstico. Sí, exacto. Pues yo creo que esta enfermedad afecta la relación de pareja, sin duda, y también la familiar. ¿Les parece si les presento el siguiente testimonio de Lupita? Claro. Yo siento que fuimos una pareja ideal. Muchas amistades me criticaban porque me decían, oye, si tú tenías novios muy guapos, ¿por qué con él? Y digo, ¿por qué? Porque él me supo ganar. Tuvo muchos detalles muy bonitos conmigo, a lo mejor insignificantes para algunas personas, pero para mí eran los detalles muy valiosos. Y empezamos a tener problemas porque él se enojaba bastante, me gritaba, me decía palabras que nunca me las había dicho, me ofendía, entonces nos enojábamos y yo le decía, es que yo no tomé nada, no sé. Y él decía, es que tú me agarraste esto, o si no me trataba hasta de ratera, tú me robaste y eso. No, en ningún momento. Llegó un momento que pensamos en la separación, pero hubo un momento que se puso mal en su trabajo, me llamaron. Y entonces yo platiqué cómo él había estado. Me mandaron al seguro, yo lo llevé al seguro, saqué una cita y me mandaron al psiquiátrico. Entonces nos hacen un estudio en el psiquiátrico y me dicen, no señora, este es neurológico. Entonces me dan la mala noticia que para mí fue angustiante, horrible, que me dicen que mi esposo tenía Alzheimer. Cada día olvida más, olvida el nombre de sus hijas, olvida que tiene hijas. A mí me dice de repente mamá, me dice que soy una muchacha muy buena, que le doy todo, soy su cuidadora. Yo siento una impotencia, pero súper difícil, porque yo quisiera ayudarlo, meterme en él y decirle esto no está bien, no esto.
Yo siento que sigo siendo su pareja. Sí, sigo siendo su esposa. Pero ya no lo vivimos igual, ya no estamos igual. Pero a mí, aunque él me dice mamá, me dice muchacha, me dice Lupita, yo soporto todo. Él nunca me tocó de casados, nunca me dio un golpe, nunca. Ahora, sí, pero yo en lugar de darme coraje, de repente me da risa. Y ya luego voy y lo acaricio, le agarro la cabeza y se me queda viendo y me ve con una ternura y me limpia mis lágrimas y me dice, ¿qué tienes, Lupita? ¿Qué te pasa? Y le digo, ay, no, es que me golpearon. Y él me dice, dime quién, y yo ahorita voy. Y con esa ternura que me ve, se me olvidan los golpes. Se me olvidan los golpes porque ya no, él ya no está consciente de lo que hace. Él antes él decía, no me voy a poner eso porque está muy feo. Ahora yo lo arreglo, lo cambio y me lo pongo como mi niño, como mi muñeco, me lo arreglo y lo pongo guapo. La verdad, pues yo lo quiero mucho y lo voy a cuidar hasta donde yo pueda. Y lo poco, lo mucho que le pueda dar, se lo voy a dar con mucho cariño, con mucho amor. Le agradecemos profundamente a Lupita el testimonio que nos ha compartido, sin duda alguna de mucho dolor, pero hay mucho amor, hay mucho compromiso y es una red social muy importante, una red de apoyo a la familia. Quiero compartirles también una llamada, esta es de Olivia, dice, mi mamá falleció hace 5 años y padecía Alzheimer. Esta enfermedad es terrible y triste, muy dolorosa. Que tu madre se olvide de ti, se olvide de comer, de dormir, de beber, que su vida se deteriore hasta morir. Tendremos muchos testimonios así que no se vayan, regresamos después de esta pausa. Continuamos aquí en Diálogos en Confianza hablando de Mi pareja se olvidó quién soy, hablando de la enfermedad del Alzheimer. Y antes de ir a la pausa veamos un testimonio muy sensible, el testimonio de Lupita, quien es cuidadora ahora de su pareja que está padeciendo esta enfermedad. Aquí veamos algo importante, Adela, que me gustaría que puntualizaras. Lupita nos cuenta que en ocasiones recibe golpes y pues maltrato por parte de su pareja, ella lo contiene, pero ¿cómo debemos enfrentar esta situación? ¿Cómo manejarlo de la mejor manera? Exacto. Sí, mira, yo creo que es muy importante que la gente entienda que aunque puede haber agresividad como parte de los síntomas neuropsiquiátricos de la demencia, no es algo que tiene que pasar y que tiene que dejarse ocurrir. O sea, hay estrategias para manejar la agresividad. Evidentemente, no tenemos que dejar que en este caso nuestra pareja nos golpee, aunque sea nuestra pareja y aunque esté enfermo. Hay estrategias, ¿no? Hay estrategias no farmacológicas, o sea, ¿Cómo qué tipo de estrategias? Alejarse, por ejemplo, ¿no? Alejarse, dar lo que llamamos un tiempo fuera. O sea, me alejo, yo verifico que él no corra riesgos. Evidentemente, si tiene un cuchillo en la mano, pues no me voy a alejar y lo voy a dejar así, ¿verdad? Pero me aseguro de que él no corra ningún riesgo, a lo mejor me retiro. Aprovechando los problemas de memoria, suele pasar que ellos hasta olvidan que el conflicto existía y yo puedo regresar cuando las cosas ya están tranquilas, más tranquilas, ¿no? Por ejemplo. Ahorita que toma en cuenta lo de los problemas de memoria, de hecho tú lo comentabas hace un momento, Andrés, ¿a qué tiene problemas de memoria se presentan, se enfrentan? Bueno, es que aquí hay dos cosas, ¿no? Está el problema de memoria y lo que dice la doctora, que es en lo que quería profundizar, en la situación de la agresión, porque a veces se combina con situaciones celotípicas. Puede ser que la esposa tenga 80 años y dicen que anda con un muchacho de 15 años y la quieren golpear y a veces hasta corre riesgo la vida porque intentan con un arma hacerle daño. Entonces aquí es donde es importante acudir a la valoración de un especialista porque sí corre riesgo la vida. Y también hay que señalar esto, todo ese tipo de situaciones anormales que se están señalando, la agresividad, los delirios, alucinaciones, insomnio, toda esta serie de síntomas agregados a la demencia tienen manejo. Es importante que se valoren, se diagnostiquen y se traten, porque de otra manera, a la larga van a generar abandono del adulto mayor, y esto es una situación trágica y muy grave, ¿sí? Entonces, hay que señalar esto, un buen manejo oportuno puede permitir que la persona siga en su medio, siga en su familia, en su casa, que es donde mejor va a ser atendido, ¿sí? Obviamente, si dejamos crecer estos síntomas, pues la persona va a acabar en un asilo o lo van a abandonar en la vía pública o en una institución de larga estancia. Pero entonces, ¿cómo entender que tu pareja ha de ser quien tú conocías? Porque es un proceso difícil.
Sí, claro. Que va llegando poco a poco y que puede durar años, quizá en algunos testimonios quizás sean menos, en otros más, pero ¿cómo entender que esa persona que tú conocías ya no es la misma? Sí, bueno, la demencia es un problema que es degenerativo, es progresivo y desgraciadamente puede durar muchísimos años, ¿no? Pueden durar 10, 15 años y durante ese tiempo tú te vas dando cuenta cómo la persona que sufre la enfermedad va teniendo estos cambios, ¿no? Muchas familias nos los refieren, es que mi papá, que era la persona más dulce y que más me cuidaba y más bien me trataba, ahora es todo lo contrario, ahora me insulta, me pega. Entonces vemos que la demencia es una de las enfermedades que tienen cambios en la conducta y en la personalidad. Por eso es que hay cuestiones de tipo neuropsiquiátricas, como comentaba Adela, y como comentaba el doctor Roche. Fíjate que aquí algo que sí me gustaría como puntualizar mucho es que, bueno, en AMAES, que es la Asociación Mexicana de Alzheimer, y enfermedades similares, tenemos mucho contacto con las familias. Entonces, sí decirle o recomendarle a las familias que verdaderamente se acerquen con especialistas, que les enseñen y que puedan dar un tratamiento correcto, ¿no? Muchas veces satanizamos a los medicamentos. También no es bueno tenerlos totalmente sedados, ¿no? Con los medicamentos, porque ese no es el fin. Pero realmente sí hay medicamentos ahora ya nuevos que te pueden ayudar muchísimo, que no te los dejan totalmente sedados, sino que lo que hacen es disminuir esas situaciones de ansiedad, esas situaciones de agresividad, que obviamente pueden irse ajustando de acuerdo a la necesidad del paciente y de acuerdo al criterio del médico, pero sí que la familia se acerque a este tipo de a los especialistas. Esta sería la manera de comprender lo que es la enfermedad del Alzheimer, porque enfrentarte a la noticia de que tu pareja tiene esta enfermedad, ¿cómo la toman? ¿Cómo realmente manejar que tu pareja ahora está comenzando con una enfermedad como el Alzheimer? Para empezar es complicado porque sinceramente la mayor parte del equipo médico, paramédico y el sector salud no está capacitado a veces para dar el diagnóstico de la demencia. Es más, a veces temen, lo puedo decir abiertamente, temen decir tu mamá tiene Alzheimer o probablemente tiene tal, o tu esposa o quien sea. Afortunadamente estamos actualmente haciendo mucho desde diferentes ámbitos para ir sensibilizando a la población. Una de las funciones que tenemos, ahí sí a nombre de la Federación Mexicana de Alzheimer, es sensibilizar justamente a la población, que no se avergüencen de sus familiares, porque está ocurriendo un fenómeno parecido a lo que ocurría en los años 70, 80 o antes, como con los niños Down. La gente ocultaba a los niños Down. Hoy en día no se trata de ocultar a las personas porque se trata más bien de afrontar. Que una persona tenga un diagnóstico, podríamos decir que se puede, aunque sea desafortunado como Alzheimer, se puede considerar una persona afortunada de tener un diagnóstico. El problema es que la mayor parte de las personas no tiene un diagnóstico o tiene incluso un mal diagnóstico. Hay depresión tipo distimia que es ya muy acentuada de mucho tiempo, que incluso puede tener sintomatología parecida a la demencia, olvidos, descuidos, etcétera. Entonces, por eso nuevamente insistimos mucho en acercarse a los grupos profesionales, porque el tratamiento debe ser interdisciplinario, donde hay una intervención médica que puede ser farmacológica, como dice también la licenciada, cuestiones a hoy con las nuevas generaciones de medicamentos, pero sobre todo con grupos de ayuda, porque el Alzheimer no es una enfermedad que se queda ahí como el cáncer, que a lo mejor la persona se va pagando poquito, pero aquí es una enfermedad que afecta profundamente las relaciones, incluso familiares, provoca divorcios, provoca desintegración familiar cuando no está bien atendida. Entonces los familiares requieren estar en grupos de apoyo, llevarlos a centros de día. Para eso existimos varios centros de día. Meridia es uno, la Fundación Alzheimer tiene otro, en fin, cada vez están habiendo más en donde grupos interdisciplinarios con ayuda de gerontólogos, neuropsicólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, hacemos una intervención y yo felicito el programa hoy porque especialmente casi nadie toma el tema de la pareja. Generalmente es los hijos, la hija en particular, o los nietos, pero la pareja muy pocas veces se aborda el tema. Por eso es que invitamos de parte de Meridia algunos testimoniales a 3 parejas que hoy estamos atendiendo en este centro. Ahorita voy a platicar con ellas. Si quieres, antes me gustaría decir algo con relación a las parejas. Fíjate que en la práctica clínica lo que yo he observado es que a quien más trabajo le cuesta entender la enfermedad y aceptar la enfermedad justamente es al cónyuge.
¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a tener una relación de pareja de años y de pronto tener que modificar mi conducta, saber que mi pareja ya no va a poder asumir las funciones que le correspondían y que ahora yo tengo que asumir las funciones que ellos ya no pueden llevar a cabo, eso cuesta mucho trabajo. Dentro del núcleo familiar, los hijos, a lo mejor familiares externos pueden entender un poco más lo que está pasando con el esposo o la esposa, pero la pareja es quien más tiempo tarda en aceptar la enfermedad y en cambiar sus patrones de relación con el paciente. Si les parece, voy a ir de una vez. Me gustaría escuchar de viva voz a los testimonios que nos están acompañando esta mañana, porque me gustaría que ellos nos dijeran justo lo que tú nos estás comentando. ¿Cómo han vivido esta parte de la enfermedad, el saber que tienes al esposo o a la esposa, o también cuando la esposa, pues, parte, ¿verdad, Francisco? Sí, ya está en un lugarcito aquí, por favor. Gracias. Sí, cómo no. Sí, es muy difícil entenderle, porque se olvida de todo, se olvida de... Sí. Francisco, si me permites un momentito, solamente quiero informarle a nuestro público que si en este momento están escuchando la alarma sísmica, es porque en este momento a las 10 de la mañana se está haciendo un mega simulacro recordando el sismo del 19 de septiembre de 1985. Vamos a continuar con el programa. Muchas gracias por continuar con nosotros, por supuesto, pero si escuchan esas alarmas es precisamente porque está realizando este simulacro. Vamos a continuar, Francisco. Sí. Sí, decía, y la experiencia se obtiene conforme va avanzando los días, los meses, los años, porque nadie sabe cómo tratarla, cómo cuidarla, cómo darle de comer cuando pierde todas esas facultades. Y más cuando queda usted solo y que no hay quien le apoye. En mi caso, así es como pasó. En el momento en que les dan el diagnóstico, ¿cómo tomaste la noticia? ¿Tú lo platicaste con tu esposa? Sí, lo platiqué, pero haz de cuenta que me echaron una cubeta de agua. Sé que es muy doloroso, Francisco, porque es muy reciente la partida de tu esposa. ¿Hace 8 meses? Sí. ¿Después de vivir cuántos años con la enfermedad? 14 años. 14 años. Sí, y 50 de matrimonio. Ella falleció el 20 de diciembre del año pasado. Y le vuelvo a repetir, es muy difícil ver cómo se va yendo poco a poco, y llega el momento en que ella ya se olvidó de usted, ya no le dice los mismos piropos que le pueda decir cuando es joven. En mi caso, mi esposa nunca me dijo ninguna majadería, nunca peleamos, nunca nada. Pero cuando empezó ya con el problema, empezó a olvidar cosas, salió de casa 2, 3 veces, se me perdió. En una ocasión la encontré en la iglesia, otra en el mercado, otra en una fuente y la otra en un restaurante, pero me preocupaba mucho y dejé de trabajar. Entonces me dediqué al cuidado de día y de noche con ella. Y pasaron los años y fue cuando ya no me conocía, ya nomás me decía papá. Pero yo con el mismo ánimo traté de cuidarle, traté de darle mucho cariño, mucha ternura. Perdón. No te preocupes, Francisco. Y ese es mi testimonio, lo que veo que necesitan ese apoyo, las personas que padecen esa demencia. Dices que tú no recibiste ese apoyo, ¿no te acercaste a alguna fundación? Sí. ¿Tienes hijos? Sí, tengo. ¿Tus hijos te apoyaron en este proceso? Sí, me apoyaron mucho, pero no económicamente, moralmente, pues yo me fleté solo, día y noche. ¿Tuviste que dejar de trabajar? Dejé de trabajar para atenderla, y de eso después ya no pudo caminar porque tuvo osteoporosis en su columna, en su cadera. Después era cargarla, me salió una hernia inguinal, me operaron. Al día siguiente, pues regresé a casa con las puntadas, y como no hubo nadie que la cuidara, pues seguí cargando igual. Yo me seguí. Y mis hijos, hay uno que vive ahí en la casa, que es el que me apoya actualmente.
y sube a verme cómo amanecí, cómo te va, ya me voy, y cuando regrese igual. Pero los otros, como están un poco retirados de casa, pues les cuesta más trabajo, pero me hablan por teléfono, cómo estoy, cómo es. Y digo, como cuando vivía mi mujer, cómo estaba ella, ya le decía que estaba bien para no preocuparlos también. Pero 2 veces les dio isquemia. 2 veces y me espanté porque pensé que se me iba. Entonces le dieron medicamentos, se me componía rápido. Y así siguió los 14 años. Y ya en diciembre del 2013, el 20, fue cuando de repente comiendo, ya la había yo bañado en la mañana, desayuno muy bien. Ya en la hora de la comida de repente se torció tantito y me preocupó. Le tomé la presión y que me la llevo de emergencias al Seguro Social. Y ahí es donde falleció ella. La llevé como a las 5 de la tarde y ya como a las 11 de la noche falleció. ¿En estos meses has trabajado en tu duelo? ¿Te has acercado con alguien? Bueno, yo considero que si yo me acerco con alguien es para expulsar el dolor. Pero a mí me da pena. ¿Por qué te da pena, Francisco? Contar lo que me pasó y cómo se me fue. Y nosotros te agradecemos que estés aquí en Diálogos en Confianza, platicando precisamente ese dolor que estás sintiendo. Adela, ¿qué le podemos aconsejar a Francisco o a alguno de los especialistas también? Sí, bueno, ¿A dónde puede acudir? ¿Cómo puede manejar lo que él está sintiendo? Bueno, aquí es importante, o sea, la pérdida de un ser querido, ese es un dolor que no hay nada que no lo quite. Pero la complicación que podría ser ya la depresión, eso sí ya puede ser manejado de tal manera que le ayude a aceptar la situación, a elaborar el duelo y a recuperar una calidad de vida adecuada. Obviamente, digo, el dolor de que uno pierda una persona que quiere, pues se tiene que vivir. Ese dolor uno va a tener que vivir con él y aprender a vivir con ese dolor. O sea, nada te va a quitar. Pero esto puede llevarlo a problemas de salud. Exacto. Problemas emocionales los está teniendo en este momento. Exacto. Pero problemas de salud. Ahí sería adecuado que se manejara la depresión que tiene el señor, porque digo, hay tratamientos farmacológicos que no son drogas, no son adictivos, no se dan a la persona, simplemente equilibran las sustancias cerebrales como la serotonina y pueden hacer que el señor tenga una mejor calidad de vida. También hay que señalar esto, en personas geriátricas que están deprimidas y no se atienden, se incrementa enormemente el riesgo de tener problemas cardiovasculares, ¿verdad? Especialmente infartos. O sea, se sabe que hasta es un dicho popular, que muere la pareja y al año muere la pareja que queda. La gente dice que porque el que se murió viene por él a llevárselo. No, esto no es cierto. Lo que sucede es que se deprime, al no atenderse, fácilmente se presentan infartos. O sea, se incrementa la probabilidad de infartos hasta 40% en una persona que tenga depresión y que no se atienda. Bien, pues entonces es importantísimo pausa, desde cualquier punto de vista atenderse con un especialista. Vamos a continuar después de esta pausa. Sigan con nosotros. Il n'y a aucune raison de continuer à vivre, voilà. Je sais que ça ne peut qu'empirer. Pourquoi dois-je nous infliger ça? À toi et à moi. Mais tu ne m'infliges rien. Tu n'es pas obligé de mentir, Georges. Imagine que tu sois à ma place. Tu n'as jamais pensé que ça pourrait m'arriver à moi aussi? Si, bien sûr. Mais l'imagination et la réalité ont peu de choses en commun. Oui, mais ça s'améliore chaque jour. Je ne veux plus. Tu fais des efforts touchants pour me faciliter tout ça, mais moi, je ne veux plus. Pour moi, pas pour toi. Non, je ne te crois pas. Je te connais. Tu penses que tu es un poids pour moi. Mais si tu étais à ma place, qu'est-ce que tu ferais? Je n'en sais rien. Je ne veux pas me casser la tête à ta place.
Je suis fatiguée. Je vais me coucher. Acabamos de ver un fragmento de la película Amor, que habla precisamente de una pareja que vive en esta situación. Ella está enferma de Alzheimer y precisamente tocamos este tema o esta película porque ayuda a sensibilizarnos y a que todo el mundo reconozcamos cómo vive, por ejemplo, el testimonio de don Francisco que nos acaba de compartir, cuál es, pues en este momento obviamente su sentimiento, el dolor que rodea a la pareja y todo lo que se puede hacer. Para continuar sensibilizando, nos envía aquí a través de Facebook, Eusebio Ortiz nos envía un cuento que se llama Ella no sabe quién soy, y voy a resumirlo un poco. Habla de un señor que llega al hospital muy apurado a las 8:30, y lo tienen que atender porque se tiene que ir a las 9 de la mañana, un poco más tarde. Tenía una cortada en el dedo y tenía sutura, entonces le quitan los puntos y el médico dice, bueno, yo lo voy a atender porque tengo tiempo, en este momento no hay un paciente. Y él le pregunta, ¿y a dónde va con tanta prisa? Voy a ver a mi esposa que vive con Alzheimer. Ella se encuentra, no vive conmigo en este momento, entonces la voy a visitar. Y desde hace 5 años, le comenta, ya no tiene un solo recuerdo acerca de él, incluso lo desconoce y ya prácticamente no le habla. El doctor, asombrado un poco, le pregunta, bueno, ¿y usted por qué continúa asistiendo a verla todos los días, cada mañana, si ella ya no sabe ni quién es usted? Y la respuesta del señor fue, pero yo aún sé quién es ella y no le puedo dejar, no le puedo olvidar, no la puedo abandonar. Hay una parte que me hace pensar que normalmente con este tema del Alzheimer muchas veces bromeamos. Hay muchos chistes en torno a esta enfermedad que parecen poco sensibles en realidad a lo que hoy estamos viendo y seguramente nadie desea vivir esta situación. Sin embargo, hay que estar preparados y preparadas para poder precisamente pues poder atenderlo. Laura Campos Escorza dice, ¿cómo saber la diferencia entre los síntomas de Alzheimer a temprana edad? 42 años son los que tengo y tengo problemas de memoria. Yo estoy preocupada porque le cambio el nombre al objeto que veo o el lugar de mi casa donde voy y me dirijo precisamente al lado opuesto. En una tienda o en la calle me desoriento muy fácilmente. Ojalá le podamos dar, nos pide recomendaciones o cómo prevenir. Ya mencionaban acerca de la prevención, pero a partir de los 42 años o cuando alguien comienza a darse cuenta que pierde la memoria o que ya no le es tan fácil recordar, hay una angustia y cómo saber o identificar si efectivamente vamos hacia allá. Les voy a hacer varios comentarios para ojalá puedan recordarlos y mencionar algunas de las respuestas. Carlos Omar Jepi Suárez, ¿qué tan cierto es que leer ayuda a prevenir el Alzheimer? CC Jordán MC nos cuenta de una vecina que hace años tocó a su puerta sin saber en realidad quiénes eran, se espantó y se enteraron, como bien decían, que también habían ocultado que ella ya vivía con el Alzheimer y que fue muy triste ver cómo poco a poco se iba deteriorando. Vianey Martínez, ¿alguien sabe dónde hay especialistas o clínicas en donde se pueda hacer un diagnóstico oportuno? Y lo mismo en Twitter nos dice Laura Campos, ¿a dónde o con qué especialistas podemos acudir para prevenir y si ya contamos con un problema de memoria? Esto es, pues, a grandes rasgos lo que nos preguntan las personas. Bueno, está la Clínica de Cognición y Conducta en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, en la cual se maneja el diagnóstico temprano. Por ejemplo, esa persona que tiene 40 años, bueno, ahí habría que descartar toda una serie de situaciones, porque ella también refiere situaciones como de confusión, y ahí habría que hacer unos estudios más profundos desde un punto de vista neuropsiquiátrico. Ahora, hay que también señalar algo, las personas cuando tienen trastornos emocionales, lo que es angustia, lo que es depresión, también sienten que se les olvidan las cosas. No en estricto se les olvidan. Lo que sucede ahí es de que hay un problema en la atención. Al estar deprimido o angustiado, no pongo atención donde dejo las cosas, después no sé dónde las dejé, siento que no las estoy recordando, y ahí es un problema de tipo emocional. Entonces hay que diferenciar las situaciones que se dan secundarias a un problema emocional a cuando ya es un problema de memoria verdadero. Al ser un problema de memoria verdadero, definitivamente requiere un estudio y valoración especializada, sea a la edad que sea, ¿sí? O sea, la memoria no tiene por qué afectarse. Si se está afectando, hay que buscar el diagnóstico, la causa y establecer medidas lo más tempranas, ya sea para su rehabilitación o tratamiento. Muy bien. ¿Y el leer, por ejemplo, es un buen ejercicio para...? Sí, es un buen ejercicio. Mantenerse activo mentalmente, leer lo que se conoce comúnmente, ¿no? Hacer crucigramas, hacer juegos, continuar trabajando, continuar activos socialmente, ¿no?
y un poquito ampliando las alternativas para poder acudir a pedir ayuda. Además del Hospital Fray Bernardino Álvarez, pues está también otras clínicas que atienden a pacientes geriátricos. Por ejemplo, está la unidad de geriatría del Instituto Nacional de Nutrición, está en el Instituto Nacional de Neurología, también hay una unidad de demencias, de cognición y conducta, están las asociaciones o fundaciones Alzheimer que tenemos aquí en el Distrito Federal, Alzheimer México, la Fundación Alzheimer en División del Norte, ¿no? Aprovechando que sé que este programa se ve en otras partes de la República, lo que yo le recomiendo a la gente es que localice a su asociación del estado de Alzheimer, ¿no? Tenemos 20 asociaciones a lo largo de toda la República Mexicana y las asociaciones lo que hacemos es ser una red de apoyos, o sea, si alguien acude con nosotros sabemos dónde están los especialistas, qué médicos podemos recomendar, cuál es el camino. Lo que hacemos las asociaciones es orientar a las familias para decirle lo que sigue es esto, ahora ya que tienen esto podemos continuar con esto, desde conseguir médicos para el diagnóstico, a lo mejor cuidadoras, a lo mejor instituciones que nos apoyen en el cuidado. Entonces, si tenemos gente que está en otras partes de la República Mexicana, lo que les sugiero es que localicen a su asociación estatal de Alzheimer y ellos los van a poder orientar, ¿no? También aquí en el DF tenemos 5 grupos de apoyo en diferentes instituciones de salud. Y en ocasiones el diagnóstico es complicado o complejo tal vez, es decir, no poder diagnosticar al 100% con certeza que se trata de tal demencia. Bueno, sí, hay veces que, se sabe que es un problema de memoria y obviamente el diagnóstico ya, digamos, qué tipo de demencia es y todo, se requieren estudios neuropsiquiátricos, se requieren a veces tomografía, resonancia, pruebas neuropsicológicas. O sea, digamos que lo primero, lo que debemos de hacer es detectar el problema de memoria y canalizarlo oportunamente. Ya es cosa del especialista hacer todo un árbol de decisiones para poder llegar a determinar qué tipo de demencia es. Ahorita me estaba acordando de una paciente que vi recientemente, que precisamente hizo todo lo que se recomienda, porque varios familiares de ella son médicos, ella incluso fue artista, entonces se dedicó a hacer todo lo que se tenía que hacer para la prevención de la demencia. Y casualmente no le dio demencia Alzheimer, le dio una demencia frontal, que esa tiene un claro componente hereditario. Entonces digo, bueno, a veces uno dice, bueno, ¿qué tanto puede uno evitar las situaciones que ya están determinadas genéticamente? Aquí lo importante, es la detección temprana. Contra más temprano se detecte, más vamos a poder ayudar a la persona. Y bueno, yo creo que aquí también algo que en lo que podemos trabajar es, comentábamos, Alzheimer a lo mejor todavía no sabemos exactamente a qué se debe o no tenemos cura todavía, pero en cuestión de demencias vasculares, por ejemplo, sí sabemos que hay que controlar factores de riesgo, ¿no? Entonces, hipertensión arterial, diabetes, colesterol, niveles de triglicéridos, entonces el ejercicio, como comentaba Adela, entonces ahí sí es muy importante. Depresión es algo que debemos de considerar mucho, porque como decía el doctor, la depresión te puede causar síntomas muy similares al deterioro cognitivo y que a lo mejor si tú no lo tratas o no lo cuidas, sí puede a lo mejor dar pauta a que empiece un deterioro cognitivo real. Entonces, la depresión es un problema real en el adulto mayor que muchas veces no es diagnosticado, que muchas veces lo tapamos con la ideología del viejismo, ¿no? Es que como ya estás viejo, ya no sirves, ya es normal, ya estás chocheando, ¿no? Y son cosas que no deben de estar y que deben de tratarse, y que en base a esto vamos a disminuir los riesgos de que aparezcan muchas otras complicaciones, ¿no? Además, fíjate, un punto importante se me hace es, si tú vives en depresión, por ejemplo, y olvidas ciertas cosas y te das cuenta de ello, más te deprime, porque evidentemente ir perdiendo estas capacidades, pues dices, no, a nadie le va a agradar, desde luego. Y está demostrado que la depresión no tratada evoluciona a demencia. O sea, ya eso no es una suposición. O sea, es una enfermedad de hecho neurodegenerativa que influye en ciertos procesos inflamatorios cerebrales, y si la depresión no se atiende, va a evolucionar a una demencia verdadera. Entonces, la importancia de la detección temprana y el manejo oportuno. Claro, yo quiero saber cómo lo ha manejado Isabel, que al igual que Francisco, pues ahora es cuidadora de su esposo porque él está padeciendo la enfermedad del Alzheimer. Así es, sí, vivimos solos. Se le ha declarado definitivamente hace 4 años. Estuvo al principio
avanzando con mucha lentitud. En diciembre del año pasado tuvo una neumonía, estuvo hospitalizado 18 días, pero de diciembre para acá, día tras día, es con más frecuencia, se deterioró mucho, ha tenido cambios, diariamente tiene cambios diferentes, agresividad, sobre todo conmigo, con uno de mis nietos y con uno de mis yernos. Es ¿Y tan cómo peculiar. has manejado esta agresividad? En silencio. O sea, yo no respondo. ¿Te alejas o no? No, no me alejo, nada más me quedo callada. Que era una de las recomendaciones que daba Adela, que se pueden realizar. Bueno, él se enoja conmigo en el momento que él está en Meridia. Todas las mañanas llega a Meridia y llega después de comer a casa. Cada día está llegando un poquito más tarde a propósito. ¿Por qué dices que a propósito? Para que pase menos tiempo conmigo, porque conmigo es con quien se enoja. En Meridia le pasa a gusto, está contento. ¿Y tú te estás sintiendo mal por esto, Isabel? No, me estoy sintiendo mal cuando sé lo que hace, que se pone a hacer un rompecabezas. Él era magistrado de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, eso es lo que me hace sentir mal en el momento cuando me entero qué es lo que hace. Pero estoy contenta porque allá la pasa bien. Allá está muy a gusto, llega muy contento. En el momento en que llega y ya comí, no he comido, ya comió, le doy fruta, le doy alguna fruta normalmente, y empieza a enojarse por cualquier cosa, porque moví la silla, tienes tú la dirección de esta casa. Nosotros vivimos en un edificio ya de departamentos, porque tenemos 5 hijos y vivíamos en casa grande. Pero decidimos cambiarnos hace 7 años a un departamento, los dos solos. Y qué bueno, Qué bueno, porque ahí estamos como controlados los dos en un espacio pequeño. Aún así, el viernes de la semana pasada se metió a la casa de una vecina. Abrió la puerta, estaba abierta sin llave, se metió hasta la recámara y empezó a discutir con la señora que porque vivía ahí. Le dijo, es que mi esposa vendió la casa, págamela. O sea, págame el dinero de la casa y ¿dónde voy a vivir yo? ¿Tus vecinos saben de la enfermedad de tu esposo? La mayoría. La mayoría me ayudan, me protegen. Mis hijos me apoyan muchísimo. Tengo 5 hijos. Uno vive fuera del país, pero los otros 4 me apoyan mucho hasta donde pueden, porque realmente vivimos solos. O sea, me apoyan hablando, invitándonos. Los fines de semana son los más fuertes para mí. Digo para mí. ¿Por qué? Porque todo el día está enojado, todo el día discute, ha tratado de pegarme, me empuja, me quiere sacar de la casa, en fin. Cuando les dieron el diagnóstico, ¿hablaste con él de la enfermedad? No. ¿Por qué? Es más, yo nunca hablo con él de que tiene Alzheimer. ¿Nunca lo han hablado? Él y yo no. ¿Ni en la etapa inicial de la enfermedad? No. Él lo supo cuando él trabajaba aún en el Poder Judicial, hace muchos años, probablemente 12, él fue solo a un psicólogo, a un psiquiatra, fue con una de sus secretarias, abogadas, y ahí venía, porque yo encontré ese papel, pero él fue a escondidas mías. Él ahí yo encontré ese papel en donde dice probable Alzheimer en su futuro. Eso yo lo encontré hace 12 años. Digo, él lo fue a hacer hace 12 años. Pero yo con él nunca he hablado de la enfermedad que tiene. Inclusive cuando voy con médicos lo digo en secreto. Yo no quiero que... Él no sabe, yo no creo que él sepa que tiene Alzheimer. ¿Pero este papel que tú encontraste hace tiempo? En ese entonces sí, pero ya se lo olvidó. Claro. ¿Y con la familia, con tus hijos, has platicado de la enfermedad? No, bueno, mis hijos sobre todo están muy enterados, están muy al tanto. Ellos este domingo van a ir a la carrera casi todos, a la carrera que va a haber para el Alzheimer. Todos se preocupan, diario hablan. El que vive en Bogotá también casi diario me habla por teléfono. Están al pendiente. Últimamente una agresividad muy fuerte que tuvo conmigo. Le hablé a uno de mis hijos, a los 3 minutos estaba en casa, vive cerquita. Hablo con él, papá, tú nos educaste, tú nos formaste a que no fuéramos groseros, agresivos, ¿por qué tratas así a mamá? Y se fue tranquilizando. Se da la vuelta en la cama y se le olvida. Se le olvidó lo que hizo. Porque es parte de la enfermedad. Es parte de la enfermedad.
¿Y eso cómo lo has manejado tú? ¿Cómo lo estás entendiendo? ¿Cómo lo estás entendiendo? Bueno, mira, yo... ¿Has acudido a centros de apoyo? No he acudido a ningún lado. Ajá. He tenido mucha paciencia. He sentido que el amor ha crecido hacia él. ¿Y nos lo dices después de la pausa de qué forma ha crecido este amor? Obvio. Gracias, César. Volvemos. Bueno, el Alzheimer es la demencia más frecuente que se encuentra en la población, que hay pérdida de la memoria y pérdida de una serie de funciones como es la afasia, la agnosia y la apraxia, ¿no? La afasia es la capacidad de nombrar cosas que uno ya conoce, la apraxia es la incapacidad de realizar movimientos que ya tenemos coordinados y la agnosia, la incapacidad de reconocer cosas que ya conocíamos. El principal factor de riesgo es la edad. Realizar 150 minutos de ejercicio a la semana reduce el riesgo de tener demencia, evitar todos aquellos factores de riesgo que te producen enfermedades cardíacas, cardiovasculares, continuar socializado, continuar en contacto con la gente, eso obliga a tu cerebro a estar alerta y evitar la depresión. No por ser adulto mayor tienes que tener una demencia, que la demencia senil es un término que ya no debe emplearse, que es un término incorrecto, que si tú ves a un adulto mayor que empieza a desorientarse, que empieza a tener problemas de lenguaje, de atención, de coordinación, de reconocimiento, necesita ser valorado y que necesitan realizarse pruebas, realizarse estudios para dar un diagnóstico. Es degenerativo, es progresivo y desgraciadamente puede durar muchísimos años. La demencia es una de las enfermedades que tienen cambios en la conducta y en la personalidad. Que la mayor parte de las personas no tiene un diagnóstico o tiene incluso un mal diagnóstico, que el tratamiento debe ser interdisciplinario. A quien más trabajo le cuesta entender la enfermedad y aceptar la enfermedad justamente es al cónyuge. Bien, pues eso es lo que ha pasado en el programa el día de hoy hablando del Alzheimer. Mi pareja olvidó quién soy, aquí en Diálogos en Confianza. Y estamos platicando antes de la pausa con Isabel, que nos decía esta parte que ha vivido como cuidadora de su esposo que está viviendo esta enfermedad. Isabel, me decías que a raíz de esta enfermedad el amor ha crecido. ¿De qué manera ha crecido ese amor hacia tu pareja? Cuando tienes a tus hijos viviendo contigo, divides. Te separas un poco de él, la mayor parte te separas de él. Viviendo solos, te vuelves a acoplar, tienes que volverte a acoplar, tenemos muchos años ya viviendo solos, pero a raíz de que se enfermó, las caricias hacia él, a diario le doy masaje, le pongo crema en el cuerpo, se deja, o sea, me nace hacerlo, eso es amor, ¿sí? Me nace hacerlo, lo necesita. Y yo lo necesito porque no puedo platicar con él. Ya no tenemos comunicación porque es agresividad. Pero esto que tú haces por él es la forma de comunicarte y expresarle ese amor que tú sientes de pareja. No, claro, pero sí me hace falta que me hable. A mí me llama mucho la atención, de acuerdo a lo que nos están platicando los testimonios y lo que hemos visto también en las cápsulas grabadas, que la pareja que está viviendo con alguien que padece Alzheimer no pide ayuda. Están viviendo este duelo de alguna manera en soledad. ¿Qué les podemos decir? Es muy importante que también se atiendan, porque es el manejo integral del problema. O sea, si el cuidador está con depresión, el cuidador tiene ansiedad, e incluso el término que frecuentemente vemos en el hospital, colapso del cuidador, ¿verdad? O sea, el colapso se da después de un tiempo que la persona está con depresión cuidando a la persona que tiene la demencia y llega un momento en que incluso hasta empieza a agredirla. Entonces este es el momento en que ya la persona está colapsada. Todo esto obviamente se debe de prevenir haciendo un manejo integral, valorando no solo al paciente, también se debe valorar y atender al familiar. Debemos entender que la familia es un sistema y en el cual si podemos modificar las situaciones afectivas, como dice una vieja frase, lo afectivo es lo efectivo, ¿sí? Y bueno, también quiero señalar algo al respecto de la demencia. Bien es cierto que cognitivamente a lo mejor no recuerdan a la persona, no recuerdan su nombre, no recuerdan si fue su esposo, pero el aspecto emocional persiste, porque el aspecto emocional en el cerebro es un aspecto más arcaico que se mantiene. Entonces, seguirlo viendo, seguirlo atendiendo, como lo han dicho los señores que
de manera muy adecuada, procuraron por sus familiares, los atienden, ven por ellos y les proporcionan lo afectivo, o sea, en ese aspecto sí siguen en comunicación con ellos, o sea, lo afectivo persiste, o sea, sigue siendo un ser humano y siente. Y ahí es lo importante de las terapias en esta etapa de la vida, o sea, manejar ese componente afectivo. O sea, muchas veces mostrar un buen rostro, mostrar una actitud positiva emocionalmente es suficiente para que la persona con demencia se sienta segura, en confianza y esté tranquila. Podríamos decir incluso que la parte afectiva es la que surge en el tema de las demencias, porque también hay los casos contrarios, personas que normalmente no eran tan afectivas, de repente se vuelven muy afectivas. Como dice el doctor, la parte emocional está mucho más hacia el interior del cerebro y no es tan afectada por los procesos demenciales. Entonces, con ellos también es muy importante desarrollar técnicas de comunicación. De hecho, nosotros damos cursos sobre cómo comunicarnos con personas que tienen demencia, porque no tienes que estar peleando de, oye, ya me preguntaste 20 veces qué hora es, oye, ya yo no soy tu hija, oye, tu papá ya se murió, ya no, yo soy tu esposo. Esas cosas de enfrentarlos o tratar de llevarlos a nuestra realidad, lo único que hace es disparar mayor angustia y a mayor angustia mayor agresividad. Entonces enseñamos a las personas a comunicarse de una manera efectiva con las personas, a tranquilizarlas, a usar cierto tono de voz. Curiosamente, las personas con demencia son más sensibles a realmente lo que estás diciendo es cierto. Escuchan la inflexión de la voz, si estás mintiendo, si lo que estás diciendo es más auténtico. En general podríamos decir eso, por eso la parte afectiva es importante. Y un tema que de por sí es tabú en las personas mayores es también el aspecto de la sexualidad, porque una persona que tiene demencia no deja de ser una persona sexual. Por el contrario, si incluso la demencia es de tipo frontal, es decir, se desinhibe, va a tender a mostrar más conducta afectiva o incluso impulsos sexuales mucho más abiertos, que a veces pueden ser hasta graciosos, ¿no? Nos pasa mucho con el equipo que tenemos, con las psicólogas. Aquí hay una que sí justamente padece mucho, allá arriba está, que pues le tiran la onda y le dicen, oye, yo te quiero, y pues son coquetos y coquetas las señoras. Sí, también tenemos señoras que son muy desinhibidas. Y no es que se hayan vuelto muy sexuales de repente, lo que pasa es que se desinhibe esta parte que te bloquea, que es la parte racional, y pues surge la parte de la sexualidad. Entonces también es un tema tabú. Las personas con demencia tienden a mostrar, y debemos saber también cómo manejar esa situación, no avergonzarse, no es como niño, ¿no? O sea, claro, ¿cómo manejarlo si tienen de repente comportamientos a lo mejor inusuales, poco comunes o quizá en público? Esa es una extraordinaria pregunta, porque a veces nos la hacen como especialistas. Hay un ejemplo que me encantó en un congreso que se le hicieron a alguien que tenía postdoctorados, y la verdad es que alguien del público le sacó del paso al doctor y le dijo, bueno, es un señor que simplemente se hacía del baño en donde sea, orinaba donde fuera o exhibía su genital. Lo que hizo la familia es ponerle un pantalón de peto, cerrarlo, y el cinturón va hacia atrás. Entonces, pues cuando tiene ganas lo llevan al baño y tal. Entonces, muchas veces también para eso sirven justamente los grupos de apoyo, porque ¿qué hacer? Podríamos sacar miles de ejemplos de cómo manejar cada una de esas situaciones. Lo importante es no avergonzar a la persona y sí poner límites, porque dentro de todo muchos de ellos guardan todavía ese componente ético o ese pudor. Incluso hay personas con demencia muy avanzada que no permiten ser tocadas por un hijo del miembro del sexo opuesto. Claro. Quiero aprovechar, porque dijo ahorita justamente Isabel de la carrera. Nosotros como Federación Mexicana de Alzheimer justamente estamos haciendo una carrera de caminata. Esta es la del oficial, la de este año, del nuestro 2014, logotipo, sí. Lo que queremos justamente que las personas salgan, busquen grupos de apoyo. Ahí vamos a estar varias organizaciones dando apoyo, dando motivación a que las personas participen, que sepan que justamente no están solos, y como decías ahorita, Carmen, las parejas no deben de estar solas, no deben estar aisladas, deben saber pedir ayuda, porque es imposible. El amor no es suficiente, eso es, o sea, sí es importante, pero no es suficiente, se requiere también preparación
para saber afrontar esta condición. Esta carrera es el domingo 21 de Es septiembre, este el Día domingo. Mundial del Alzheimer. Así es, todavía se pueden inscribir. Todavía hay inscripciones abiertas. Todavía ¿En dónde inscripciones. La gente, la verdad es que también puede ir y ese mismo día hacer su donativo. Muy bien. Porque lo que queremos es recabar justamente fondos. Adela es la presidenta. Y todo es a beneficio de... Todo es a beneficio de los pacientes y tal. De hecho, tenemos otras 13, son 13 ciudades, Adela. Sí, vamos a replicar esta caminata. No todas las ciudades van a hacer carrera. Aquí en el DF, por las dimensiones del Distrito Federal, pudimos hacer una carrera y caminata. Pero esta caminata es una iniciativa que es tradición en el movimiento Alzheimer en el mundo. The Memory Walk, que así se llama en inglés estas caminatas, se hacen en todo el mundo este 21 de septiembre cada año, y hay casos de mucho éxito en Inglaterra, en Estados Unidos, caminan miles de personas. Y algo muy sonado fue el año pasado que en Taiwán el presidente del país encabezó la caminata. Entonces, pues estas caminatas tienen el objetivo de hacer pública la existencia de esta enfermedad, que ayer justamente nos daban datos de que los números de demencia superan por mucho, por ejemplo, a los casos de SIDA, ¿no? Solo por poner en la balanza algunas cosas, ¿no? Entonces es salir a la calle y decir, bueno, existe esta enfermedad, existen estas organizaciones, estas asociaciones que pueden apoyar a la gente. No es normal tener problemas de memoria en la vejez, hay que buscar ayuda cuando estos ocurren y desestigmatizar, ¿no? El otro objetivo de estas caminatas es salir a la calle con nuestros familiares que tengan alguna de estas enfermedades. Y apoyar económicamente a la federación, ¿no? Que eso es importante. Con su donativo ustedes estarán apoyando a las 20 asociaciones que tenemos en toda la República. Muy bien. Pues ahí está la información para todos aquellos que les interese participar este domingo 21 de septiembre. Y ahora les voy a presentar el testimonio de Javier, quien es cuidador también de su esposa, quien padece Alzheimer. ¿Cómo lo ha manejado, cómo ha vivido este proceso y cómo lo tiene asimilado? Aquí nos lo dice. Nosotros tenemos 36 años de casados y 4 años y medio de novios. Además, ya nos habíamos conocido desde los 11 años, habíamos tenido una relación muy bonita, muy agradable, un noviazgo de niños, que eso fincó de alguna manera una raíz muy agradable porque los dos nos gustábamos y nos queríamos. Mi esposa tiene 12 años que empezó con el problema, vamos a cerrarlo en 10. Sí, si ahorita tiene 62, tenía 52. Y mis hijos son adolescentes. Entonces el problema empieza con ellos, con mi esposa, y yo con una carga de trabajo excesiva, dedicado 12 horas a trabajar. Llego a mi casa y hay puros problemas, puras situaciones difíciles, pero además no entendemos qué está pasando, porque mi esposa está enferma, pero nadie sabemos, ni siquiera ella. La relación de pareja sí afectó, pero afectó más a nivel familiar. Primero te niegas. Y dices, no va a pasar nada, seguramente nada más se le olvidan las cosas o esto. Cuando ya te das cuenta que el diagnóstico ya es real y que tienes que tomar las cartas como vienen, es cuando tomas las decisiones más importantes de tu vida. Primero, dejo mi trabajo. Era un puesto importante. Ahora pienso que pude haberlo manejado de otra manera, pero no me arrepiento. No me arrepiento porque hice lo que tenía que hacer. Tomo al cargo mi casa, empiezo a aprender a cocinar, a lavar, porque mi casa estaba impecable. Mi esposa, con todo y que tenía el problema demencial, era una persona muy limpia. Si podemos hablar de una enfermedad que inicia en el 1 y termina en el 10, va en el 8. Va avanzando muy rápido. Inclusive su forma de ya no se para derecho, camina hacia abajo. Luego muchas veces se evade completamente, ya no traga bien los alimentos. Llega un momento en que tu pareja sexualmente ya no responde, y tú, con madurez, tienes que aceptarlo, ¿no? He buscado paliativos, ¿no? He buscado paliativos que no hay ni siquiera necesidad de platicarlos, ¿no? Yo le digo a mis hijos que son las personas más importantes, sin menospreciar a nadie, porque toda la gente es importante. No soy un santo, cuidado. Trato muy bien a su madre, la atiendo, la cuido, la proveo, nunca la trato mal, la trato con mucho cariño, pero no soy un santo. Entonces, es importante que la gente sepa que no necesita ser un santo para ser un buen hombre. Cuando Laura ya no me reconozca, tendré que buscar alguna otra alternativa, ¿no? Que pudiera ser un asilo a lo mejor. Lo que sí me daría miedo es irme yo primero.
Pero si me voy yo primero, también lo tengo planeado. Tengo un gran amigo que es mi compadre además, Manuel, que es la persona que me ayudará a seguir este apostolado hasta que mi esposa tenga el último aliento. Muchas gracias a Javier por compartir ese testimonio con nosotros y como vemos, pues él ya tiene de alguna manera asimilada la situación que está viviendo, está planeando qué hacer en un futuro en caso de que su mujer se vaya primero o él sea el que se vaya primero, a quién se la va a encargar. De hecho dice que ya habló con un compadre, como ahorita nos lo decía. Hay muchos cambios en la relación familiar cuando se tiene a la pareja con Alzheimer. Arturo, ¿tú cómo lo has vivido y cómo ha cambiado esta relación familiar? Mira, radicalmente lo que yo pienso como pareja es que tienes que definir cuándo ya no es la persona con la que te casaste o con la que estás conviviendo. Es muy duro y el duelo no empieza a partir de que se muere, sino es desde hace 5 o 10 años. Claro. Si la gente lo que hace es tratar de ayudar a una persona que ya no está en sus facultades, entonces pierdes como pareja tu integridad, y en la medida en la que tú como pareja puedas también vivir y desarrollarte, tendrá tu pareja también esa sinergia que te va a permitir y que algunas personas le llaman amor. Yo creo que más bien es tratar ya algo que ya no es tuyo, algo que ya no te recuerda, porque es muy fácil el ser muy sensible. Y nos vamos top, y además hay rating y todo el rollo. Es muy sensible todo lo que quiero expresarte, pero eso es precisamente lo que en pareja solo tú tienes que convivir. Tú llevas, por ejemplo, en este inicio de esta enfermedad, y más en estos países subdesarrollados, pues menos información hay. Entonces nos enteramos de otro y qué está pasando, y hay mucho mito. Estuvimos en un foro con Gustavo, en donde... ¿Y nos lo cuentas después de la pausa? Claro, ¿Qué pasó en ese foro? Claro. Gracias. Muchos de los primeros síntomas de la enfermedad de Alzheimer pueden no ser percibidos fácilmente porque se parecen a los signos naturales del envejecimiento, tales como el olvido, pérdida de la concentración, así como problemas motrices y de lenguaje, incluyendo dificultades para hablar y caminar. La próxima semana en Diálogos en Confianza tenemos para ti. El lunes, el Dr. Lamoglia y los especialistas nos hablarán de la vesícula y los cálculos biliares. ¿Sabías que el componente principal de la mayoría de los cálculos biliares es el colesterol? El martes, Cristina Jauregui te invita para platicar de uno de los acompañantes favoritos en nuestra vida emocional, la culpa. ¿Qué ganamos con sentirnos culpables o hacer sentir al otro culpable de algo que hizo o no hizo? El miércoles estaremos de manteles largos porque gracias a ti cumplimos orgullosamente 18 años de compartir tus historias. Al alcanzar la mayoría de edad, Canal 11 demuestra una vez más que se puede ofertar una televisión de calidad donde la pluralidad favorece la discusión y la libertad de expresión. El jueves, acompaña a Fernanda Tapia para conocer una realidad de la que poco se habla: las adicciones en el trabajo. ¿Qué consecuencias legales tiene esto para el trabajador y para quien lo emplea? ¿Cómo enfrentan las instituciones y las empresas un problema de este tipo? Y para cerrar la semana, el viernes, Carmen Muñoz y los especialistas nos hablarán del divorcio. Para muchas parejas, tomar la decisión de separarse es muy difícil. Pareciera que necesitan la aprobación de alguien y siempre terminan preguntando: ¿me divorcio o no me divorcio? Si quieres asistir al estudio y compartirnos tu historia, solo llámanos a los teléfonos 5341-4687 y 5341-1193 o envíanos un mensaje a nuestras redes sociales. Recuerda que Diálogos en Confianza se preocupa por tu bienestar. J'aimerais engager une autre infirmière.
Elles pourraient se relayer toutes les deux. Ça arrangerait un peu tout, non? Qu'est-ce que tu en penses? Este es un fragmento de la película Amor, película francesa que describe perfectamente lo que es vivir con una pareja que vive la enfermedad del Alzheimer. Si tienen la oportunidad de verla, de verdad es una película fuerte, triste, pero maravillosa. Y bien, Arturo, nos estabas comentando de este proceso y lo del foro que estuviste y que se dijeron cosas muy interesantes. Sí, ahí descubres 3 cosas importantes primero para ti como pareja. La primera es el rechazo que tienes de que la otra persona ya no es como tú. Y entonces tratas de orientarla a que sea como antes se comportaba. Tan fácil como que, pues, levántate y vámonos. ¡Ey, levántate y vámonos! ¡Ey! Y entonces empieza la fricción. Y la segunda es, como cuidador, tienes que ser demasiado observador. O sea, aquí, cuando tú empiezas a observar pequeños detalles, que la persona de Alzheimer es mucho más sensible, y empiezan las agresiones. ¿Por qué? Porque él se siente agredido. Lo he vivido con mi mujer. En la medida en la que observo qué fue o qué pasó, incluso hasta qué actitud. No es lo mismo buenos días, hola y un beso, buenos días, así, para ti, pues te vas a ir a trabajar o lo que sea. Entonces, es una gama de aspectos en los cuales tienes que poner focos rojos para poder hacer más amable la estancia. Y la tercera, simple y sencillamente, como pareja, tienes que tomar una decisión, como la película Amor, en donde el acto primordial es cuando ella no ya lo dice vayas a que, perdón. Entonces, porque la gente que no ha visto la película va a contar entonces, ya el les final de la película. Ya les iba a decir el final. Nada más di ese acto de amor que seguramente lo van a ver cuando. Es importante que lo vean, porque tenemos que tomar decisiones. Tú sigues como pareja completo viviendo. Entonces, tú tienes que tomar una decisión, decir, ya no está tu pareja, y te podrá criticar la sociedad, Eso, te podrá criticar. ¿En qué momento tú dijiste, ella ya no es mi pareja? Porque también lo vemos ahorita en el testimonio de Javier, que él dice que él no es un santo. Claro. Y puede haber a lo mejor muchos prejuicios por parte de la sociedad, de la familia, de la gente que está alrededor, de que a lo mejor esa persona ya no puede rehacer su vida en un futuro. La sociedad te obliga, yo tomé la decisión después de platicar, analizar y libros y te metes con tanta información que un geriatra me dice, ya olvídese, ya no lea nada más, se va a frustrar. Aquí de esto, y es un doctor uruguayo el que nos dijo, no hay nada todavía analizado bien en lo que es el cerebro. Nos enseña una serie de gráficas. Los laboratorios y todo el mundo va a querer explotar esto. Entonces, si te funciona la pastilla o el medicamento, para ti, pues dalo. Como decía Goethe, el filósofo, ¿no? Somos a través del otro. Entonces tú quieres, a través de tu pareja que ya no vive, hacerla presente, ya no. Entonces tienes que decidir y decir, ya no tengo pareja, ya el duelo lo tengo, lo voy a continuar, pero antes que nada, el respeto y dignidad, yo tengo que hacer mi vida. Y tienes que convivir con la sociedad y tienes que limpiarte, o sea, como, no sé si se puede decir aquí, pero te tomas tu pastilla de valemadrina y haces tu vida, porque eso es lo más importante, porque te deteriora y luego puedes encontrar casos en donde, pues, ¿y qué pasó? No, pues ya me fui para abajo y la depresión, pues simplemente es cerebro. Y tu cerebro te obliga a ¿qué? Pues a cerrar los conductos, ¿no? Entonces yo creo que yo como pareja, lo que he vivido es, toma la decisión, aprende, sufre con ella, porque para tomar decisiones no está tan fácil, está lo que decían del divorcio. Hay que tomar la decisión entre más rápido mejor, porque todo lo que estás haciendo es paliativo para un segmento que está listo para poder elucubrar y tratar de sacar beneficios. Hay muy poca gente involucrada y sobre todo a las parejas nos dejan solos y siempre están, ay, déjala, qué bonita, pero eso, mira, qué bonita, pues sí, está bien, bueno, ya quiero ver una semana conviviendo 24 horas, ¿no? Porque cometes el error de que hay excepciones de centros de día y no es comercial. Acá nos hemos divertido, pero ¿sabes qué? El Alzheimer se trata diferente. Es atención personalizada, no es vamos a comer todos, ahora levanten la mano, ahora ese es para adultos mayores en plenitud, como lo dice la palabra, pero para nosotros como pareja dices, la ves y pues ya se mostró aquí, o sea, el sentimiento pues te rompe el corazón, no,
traes un dolor en el corazón muy fuerte. Sin duda se pasa por un duelo emocional ante la pérdida de la pareja. Y ahorita, bueno, hace un momento ya lo platicaban de qué manera se puede vivir. Vemos que Arturo lo ha manejado de una manera positiva en este momento en su vida al vivir con su pareja, con esta enfermedad. También Javier, que ya nos platicaba este testimonio, ¿no? De cómo tiene clara la enfermedad, cómo tiene la información, cómo lo maneja con esa persona. ¿Cómo debemos de tratar a una persona con Alzheimer? ¿Qué implica vivir con una persona que padece esta enfermedad? Mira, Carmen, yo quería comentar un poco acerca de las fricciones que estaban comentando, que los testimonios nos han comentado. Efectivamente, las fricciones se dan con mayor medida con quien más tiempo pasan, es decir, con el cuidador principal. Y eso en cualquier relación. En cualquier relación con quien más tiempo pasas, pues hay oportunidad de tener más desacuerdos. Entonces, esto suele pasar siempre. O sea, no ¿Y es importante ser observador, como lo decía Arturo? Sí, claro. Quien mejor conoce al paciente es el cuidador también, ¿no? Pero también es quien lamentablemente recibe la mayor parte de las agresiones del paciente, ¿no? Porque, insisto, porque convive más con ellos. Pero ¿no? perdón, doctora, yo difiero de esto, porque ¿por qué hay la agresión? Porque tú como cuidador es el que estás marcando los límites. Así es. Y a nadie nos gusta que nos marquen los límites, y entre más adulto, peor. Entonces, no es eso. Lo que es, si no eres observador y si no estás bien, no estás en una relación, puede ser una relación tan larga de 40, 50 o 100 años, lo que quieras, pero si hay armonía y tú te cuidas, es diferente. No hay el que, ¿por qué me volteo y pateo? Pues bueno, porque no me di cuenta y te puse el calcetín al revés y te lastimé y no me lo dijiste porque no puedes expresarte. Y eso se llama agresión. Entonces, por ejemplo, la señora que acaba de hablar dice que se queda callada, más bien que observe qué es lo que está pasando. A ver, algo hice raro. Y puede ser imperceptible para ti porque eres indolente. ¿Por qué? Porque es nuestra actividad diaria. Lo mismo te volteas, hasta una palmada de más. Se voltean y pues te quieren golpear. O sea, eso es. Entonces dices, a ver, ¿cómo hay que tratar? Y cada caso es particular. Cada caso es diferente. Bueno, aquí yo creo lo importante es rescatar lo que todos los testimonios nos han dicho, ¿no? La importancia de romper con la negación. Porque ese es el problema. O sea, puede estar la persona con un Alzheimer incluso avanzado y el familiar sigue negando que tenga una enfermedad, lo enjuician, dicen que se hace tonto, lo agreden. O sea, lo han estado diciendo todo el programa, lo dijo el compañero que maneja las redes sociales. Cómo hacemos una cantidad enorme de bromas sobre el Alzheimer. ¿Por qué hacemos bromas? Porque ya lo decía Freud, nos angustia terriblemente la enfermedad. Es difícil aceptarlo. ¿Por qué son a veces más populares enfermedades como el cáncer, diciendo que no son tan deteriorantes y tan largas, o el SIDA, ¿verdad? O sea, esta enfermedad como que la hacemos a un lado. ¿Por qué? Porque nos angustia. Al final de cuentas lo negamos. Aquí lo importante es esto, romper la negación, aceptar que es una enfermedad, aceptar que se requiere un tratamiento, que tenemos que hacer un manejo adecuado y de esa manera vamos a poder resolver las cosas adecuadamente. Pero la negación puede durar años o toda la vida. No, y yo estoy de acuerdo con Arturo, justamente es lo que hace que haya más conflicto en la pareja, que el cuidador es el que pone límites y todo. Y sí tiene mucho que ver la actitud del cuidador. Nosotros lo primero que recomendamos es tratar de evitar el conflicto. O sea, no pensemos que estamos con alguien que puede razonar y que sigue el mismo curso de la conversación o el mismo curso de los hechos. Puede ser alguien que no está entendiendo lo que pasa a su alrededor. Entonces, no podemos entablar una conversación con alguien que ya no tiene la capacidad de entender qué es lo que pasa. Entonces, aquí lo que siempre recomendamos es evitar la discusión. Nunca vamos a poder hacer que la otra persona entre en razón. Nunca la vamos a convencer, nunca vamos a poder hacer que se acuerde de lo que queremos que se acuerde. Entonces, ante todo hay que evitar el conflicto, ¿no? Evitar la confrontación. Oscar Virués, ¿qué nos dicen en las redes? Llamadas telefónicas. María López Morales de Jalisco, un saludo desde luego a Jalisco. Estoy a punto de cumplir 68 años y lamentablemente ya se me están olvidando las cosas. Manuel Guevara Osornio, un gerontólogo, comentó que el mayor factor de riesgo para el Alzheimer es la edad, pero quiero hacer la observación que esta es una variable que incrementa el factor, pero el factor de riesgo es genético, en presencia de proteínas anormales llamadas tau ubiquitina, presenilina 1 y presenilina 2 son de aspecto genético y esperan después de los 60 años para multiplicarse. Rosy, mi esposo está atravesando por esta situación, pero no lo acepta. No quiere acudir al médico, acaba de cumplir 70 años y desde hace 5 años olvida muchas cosas, fechas, sucesos, nombres, pero ¿cómo le hago para que acepte que se encuentra mal? Porque para mí es difícil, ya que estoy con él las 24 horas del día. Lourdes,
tengo epilepsia desde los 15 años y como 20 años tomando clonazepam. Me han dicho que tengo predisposición a padecer Alzheimer a temprana edad. Quiero preguntar si están en lo correcto o nada que ver con el uso de tanto medicamento. Silvia Alba, tengo 59 años. Hace 5 años estuve en un coma diabético y a partir de esa fecha se me olvidan las cosas. Quisiera saber si estos son síntomas de Alzheimer. Esther Romero, ¿en qué centros o qué lugar puedo recurrir a la persona si se encuentra en Monterrey? ¿Mencionaste en el estado de Nuevo León? Sí, tenemos la Asociación Alzheimer de Monterrey, una de nuestras asociaciones más fuertes. Para quien se haya perdido parte del programa y muchas de las respuestas, desde luego, y los consejos de las y los especialistas, este programa lo pueden encontrar en la página de Diálogos en Confianza o bien también irse a YouTube, buscar el tema que de hoy así tal cual, mi pareja olvidó quién soy, Alzheimer, en Diálogos en Confianza, desde luego, para que puedan ver el programa y no se pierdan ninguno de los datos que nos han dado aquí en el programa. En Facebook nos dice Rosa Castellanos, ¿podrían hablar de las nuevas investigaciones sobre la detección de ciertas proteínas a través del análisis sanguíneo? ¿Ya están disponibles en México? Nos pregunta. Un anónimo nos dice, mi papá tiene Alzheimer. Antes de que olvidara todo, nos dijo a mi mamá y a mí cuando le preguntamos si nos podría llegar a olvidar. Y nos respondió, bueno, mi mente seguramente podrá olvidar, pero no mi corazón. Pero quiero destacar aquí no solamente lo bello del momento, sino la importancia de la comunicación en familia, antes de perder precisamente la memoria por completo. Hablarlo antes, saber qué se va a hacer, cuál es el deseo de la persona, es también muy importante. Y muchas implicaciones legales, Oscar, muchísimas implicaciones legales incluso que se tienen que prever con anticipación. Por supuesto. Hay un testimonio de Jorge Palafox que nos dice, tras una discusión con su pareja, bueno, nos cuenta acerca de su hermano, le produjo un desmayo a mi hermano de 24 años. Al recuperar el sentido, no reconocía a su pareja y según él tiene 20 años, afectando su relación laboral y con las personas que lo conoció, incluyendo a su hija de 3 años. En los últimos 4, el neurólogo que lo atendió no encontró nada normal. Me gustaría saber qué es lo que puede tener, a qué se debe y si existe un tratamiento. Es un problema disociativo de tipo histérico. O sea, ese debe ser manejado psiquiátricamente, ¿sí? O sea, no, es que también no todas las situaciones tienen que ser demencia, necesariamente, ¿verdad? Claro. Aquí es un caso muy selectivo, se da secundario a una situación emocional y es lo que pues, ya desde la época de Freud se venía como fenómenos histéricos y en este caso de tipo disociativo. Claro. Y una última, este es un comentario o una pregunta que nos realizan en Twitter de forma anónima. Se habló un poco acerca de la sexualidad o más bien que se desinhibe esta conducta de ser un poco más abierto hacia el aspecto sexual, pero ¿y la sexual en la pareja? ¿Cómo hace una pareja cuando se van perdiendo la frecuencia de las relaciones sexuales en la parte emocional? Es decir, ¿cómo apoyarse? ¿A quién acudir? Bueno, es que también la pareja es un sistema y va llevando una evolución. O sea, que lo sexual es importante en una etapa en la vida de las personas, pero esa situación sexual tiene que evolucionar a que se desarrolle una intimidad profunda entre las personas. Y por intimidad no me refiero a lo sexual, me requiere una comprensión profunda, un entendimiento, un acompañamiento, una capacidad de confianza. Cuando se logra desarrollar eso, independientemente que se tenga sexo o no, se vive con la persona y se tiene una relación plena y satisfactoria, ¿verdad? Bien. No siempre se tiene esa evolución. De hecho, Arturo decía que nos pregunten a nosotros que lo estamos viviendo. Entonces, bueno, yo te pregunto a ti, Arturo, ¿cómo ha sido tu sexualidad? Como te dije, llega un momento en donde dices, aquí ya se terminó, en esta parte. ¿La sexualidad se ha terminado? Sí, ¿por qué? Porque ya no estás con tu pareja. Tu pareja no existe, que eso es lo más importante, tienes que entenderlo. No es ni acto de amor ni compadecimiento, ya no existe y a partir de ahorita no me puedes decir que puedes tener, si estaban hablando de acto sexual, no me puedes decir que voy a tener sexo con una persona que no es ni entiende, ni tampoco ya... Pero esto puede ser diferente de acuerdo a lo mejor al caso, ¿no? Y también en hombres y en mujeres. Más bien depende en función del grado, de los 7 grados que entiende la enfermedad. O sea, porque puedes tener hasta 4º grado... Vamos a una pausa. Sí, podemos seguir platicando después de la pausa. Ya volvemos. Hasta el momento no existen medicamentos que combatan o detengan la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, después del SIDA, es la enfermedad más estudiada en el mundo a fin de encontrar una cura.
Regresamos a Diálogos en Confianza y bueno, qué mejor forma de comenzar el fin de semana que escuchando la música de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Y fíjense que el 31 de marzo de este año se hubiesen cumplido, desde luego si continuara vivo el maestro Octavio Paz, 100 años de vida. Y debido a eso le hacen un homenaje creo que sumamente merecido y se engalana la sala o el Centro Cultural Olin Yolistli en la Sala Silvestre Revueltas, presentando un programa muy especial. Para el sábado 20 y el domingo 21 de este mes se presentará o se estrenará Amanece del maestro Antonio Juan Marcos, escrita sobre el poema Árbol Adentro del maestro Octavio Paz, bellísimo poema, por cierto, extraído de un libro que precisamente es el último que escribe, que se llama también así, Árbol Adentro. Y tenemos 10 pases dobles para el sábado y 10 pases dobles para el domingo, para las personas que nos acompañan aquí en el público. Ya de hecho están levantando la mano quienes quieren ir. Así que no se pierdan este gran concierto porque seguramente será una gala extraordinaria recordando al gran maestro Octavio Paz. Todo esto en el Centro Cultural Olin Yolistli en la Sala Silvestre Revueltas, escuchando a la magnífica Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Bueno, vamos a continuación a ver un breve resumen de lo que ha sucedido hasta el momento. Las personas cuando tienen trastornos emocionales, lo que es angustia, lo que es depresión, también sienten que se les olvidan las cosas. Hay que diferenciar las situaciones que se dan secundarias a un problema emocional a cuando ya es un problema de memoria verdadero. Un problema de memoria verdadero definitivamente requiere un estudio y valoración especializada, sea a la edad que sea. En cuestión de demencias vasculares, por ejemplo, sí sabemos que hay que controlar factores de riesgo, ¿no? Hipertensión arterial, diabetes, colesterol, niveles de triglicéridos. La depresión es un problema real en el adulto mayor que muchas veces no es diagnosticado. Si la depresión no se atiende, va a evolucionar a una demencia verdadera. Entonces, la importancia de la detección temprana y el manejo oportuno. La parte afectiva es la que surge en el tema de las demencias. La parte emocional está mucho más hacia el interior del cerebro y no es tan afectada por los procesos demenciales. Una persona que tiene demencia no deja de ser una persona sexual. Y no es que se hayan vuelto muy sexuales de repente, lo que pasa es que se desinhibe esta parte que te bloquea, que es la parte racional. El amor no es suficiente. Eso es, o sea, sí es importante, claro, pero no es suficiente, se requiere también preparación. Los números de demencia superan por mucho, por ejemplo, a los casos de SIDA. No es normal tener problemas de memoria en la vejez, hay que buscar ayuda cuando estos ocurren y desestigmatizar. Pourquoi es-tu à Paris? Qu'est-ce qui se passe avec maman? Pourquoi tu décroches pas le téléphone? Depuis notre dernière conversation, je t'ai laissé 4 messages sur le répondeur. Pourquoi tu rappelles pas? Excuse-moi, je n'écoute pas les messages. Pardon. Mais tu peux pas te douter qu'on s'inquiète? Votre inquiétude ne me sert à rien. Non, ne le prends pas mal, ne le prends pas mal. C'est pas une critique, mais je n'ai pas le temps de m'occuper de votre inquiétude, voilà, c'est tout. Papa! Non, arrêtons cette conversation. Ta mère, comme on pouvait le prévoir, va mal tout le temps. Elle est de plus en plus comme un enfant sans défense. C'est triste et humiliant pour elle comme pour moi. Et elle ne veut pas qu'on la voie dans cet état. Déjà, lors de votre dernière visite, elle ne voulait pas que vous veniez. Vous avez votre vie, c'est bien comme ça, laissez-nous la nôtre. D'accord? Mais papa, mais qu'est-ce qui t'arrive? Rien, je suis surpris de ta visite et ça me met en colère de te voir débouler comme ça pour dire ce qui est bien. Non mais tu te prends pour qui? Bueno, pues les presentamos este otro fragmento de la extraordinaria película Amor, que les recomendamos mucho ver para sensibilizarse y conocer un poco más, no solamente acerca de la enfermedad, sino cómo lo vive la familia, cómo lo vive la pareja. Mencionábamos en el bloque anterior, pero bueno, antes, perdón, tengo una petición en Twitter y esta es de María Teresa.
Hoy es su cumpleaños, me pedía que la felicitara, así que pues te mandamos un cariñoso abrazo. Pero aprovecho además porque tenemos una querida... ¿verdad? Qué bueno que se acordó de que es Qué bueno que se acordó que es su cumpleaños, exactamente. Tenemos a dos compañeras aquí en Canal 11 muy queridas, Lorena del Castillo y Gaby Farfán. Les mandamos también con mucho cariño un gran abrazo y les deseamos muchas felicidades hoy en su cumpleaños y que cumplan muchos más, desde luego. Y bueno, en el bloque anterior hablábamos acerca de la sexualidad, cómo se va viviendo. Evidentemente, las relaciones sexuales no son coitales todas, ¿no? Es decir, cómo ir disminuyendo ante las demandas tal vez de nuestra pareja que vive con la enfermedad de Alzheimer, qué es lo que debemos hacer, qué es lo más prudente, además de evidentemente la experiencia de las personas que son los acompañantes, ¿no? Sí, yo quería mencionar que no nada más se va dando una menor frecuencia en las relaciones sexuales, pueden pasar ambas cosas, que se disminuya la frecuencia, igual por lo que nos compartía Arturo, ¿no? Que ya no estás con la misma persona, pero también por lo mismo que estábamos comentando anteriormente, si hay desinhibición o si el lóbulo frontal ya no está regulando nuestra actividad, puede haber incremento en la solicitud de tener relaciones sexuales con la pareja, que muchas veces la pareja lo experimenta como acoso. Y a veces en situaciones violentas, como yo he tenido familiares, esposas que llegan y me dicen, es que yo creo que él me viola, ¿no? Entonces, tanto puede pasar progresivamente la reducción del acercamiento sexual como también el incremento, y ambos se pueden manejar, ambos, ¿no? Bien lo decíamos, el tener relaciones sexuales no es nada más la relación coital, sino también el acercamiento, las caricias, la relación afectiva, otros medios que uno puede encontrar para poder satisfacer esa necesidad. Quería yo mencionar la experiencia que alguna vez tuvimos en la Asociación justamente Alzheimer de Monterrey, que teníamos una esposa que había tenido a su esposo con Alzheimer, y ella tuvo la iniciativa de hacer un grupo de apoyo de esposas, porque evidentemente había muchas situaciones muy personales, muy íntimas, que ella no se atrevía a comentar en los grupos de apoyo donde hay hijos, donde hay otro tipo de familiares. Entonces, evidentemente, la sexualidad es una parte que es muy importante, que no siempre tocamos en los grupos de apoyo, que hay muchas cosas que se pueden decir y muchas formas de manejar las diferentes situaciones, ¿no? Evidentemente hay desde estrategias no farmacológicas para manejar, por ejemplo, el acoso, ¿no? Como también farmacológicas. También de pronto podemos recurrir a los fármacos para poder disminuir esta actividad si ya yo la estoy sintiendo agresiva, ¿no? Como una violencia. Entonces, tal vez el doctor pueda ampliar más en este aspecto. Muy importante lo que se está señalando, porque en general en el adulto mayor se tiende a veces a negar que tenga sexualidad, porque como se ha dicho, vivimos en una sociedad edípica. Entonces pensar que los adultos mayores tienen relaciones es como pensar que nuestros padres tienen relaciones sexuales, y eso nos angustia. Pero es algo que definitivamente tenemos que enfrentar, tenemos que abordar, tenemos que darle la confianza al adulto mayor para que hable de esa sexualidad en general. Y obviamente cuando hay una patología hay que ver de qué manera se está manifestando esta situación, para ver cuando se requiere un manejo, cuando se requiere un consejo, una asistencia, o incluso en ocasiones llega a ser tan grave la situación que hasta puede requerir un internamiento. Sí, a veces hay que separarlos, hay veces, ¿no? Bien, Alejandra, en este caso, la asistencia que tú das, digo, de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo ha sido con las parejas donde uno de los dos está viviendo esta enfermedad? Mira, la relación o la cuestión de la pareja cuando existe el Alzheimer, digo, es una situación muy complicada, ¿no? Desde que el colapso del cuidador, como comentaba el doctor Roche, el colapso es un síndrome emocional que sufre el familiar, el cuidador, porque se ven afectadas todas las esferas. La cuestión física, por lo difícil que es el manejo constante de 24 horas, de no duermes, no comes bien, estás detrás de él todo el tiempo. La cuestión psicológica, muchas veces los familiares caen en una cuestión de depresión, entonces no solamente es darle a lo mejor antidepresivo o darle tratamiento al adulto mayor que está siendo consciente de lo que le está sucediendo con la cuestión del Alzheimer, sino también a la familia, porque la familia está perdiendo a su ser querido, ¿no? Claro. No muere, pero sí se da cuenta de que cada día no puede hacer menos cosas, ¿no? Y que ya no es la misma persona con la que siempre había estado.
La cuestión económica también es una situación que pega mucho a la familia. Como comentaba uno de los participantes, tuve que dejar de trabajar y entonces los recursos o los ingresos disminuyen y los costos se incrementan, ¿no? La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que gasta mucho dinero. ¿Cuánto costaría una enfermedad de Alzheimer? Híjole, se puede preguntar. Si hablamos entre fármacos y las cuidadoras que a veces se requieren, te puedo decir de gente que conozco que gasta entre 8,000 hasta más de 30,000 pesos mensuales. Eso sí se tiene la capacidad económica, porque sabemos que la mayor parte de las personas, los familiares que tienen esta condición ya en un estadio muy avanzado, pues no tienen esta posibilidad. Entonces, por eso decía hace rato que incluso llega a desestructurar familias. Alguien tiene que dejar de trabajar o de estudiar, porque se corre riesgos. Y un poquito hablando de la prevención, que sí quisiera hacer énfasis, lo de la preparación. Llegará un momento que puedes hasta llegar a poner etiquetas, dónde está el baño, quién es tu familia, este es tu hijo, etcétera. Pero también ir retirando incluso elementos punzocortantes, porque no sabes si se va a hacer daño, le va a hacer daño a alguien. Cerrar, tener llaves de paso en el gas, los contactos, igual como cuando tienes el bebé, y no quiero con esto decir que los adultos mayores vuelven a ser bebés, porque eso también es un mito, pero sí tener este tipo de precauciones de los cables, los contactos, las llaves, cosas en donde ellos se pueden lastimar a sí mismos. Sí, así como comentaban que cambian mucho los roles en la familia, aquí tenemos a Julio y a Rocío, quien son pareja, pero tu mamá padece la enfermedad, Rocío. Y ustedes como pareja, ¿cómo han manejado esta situación? ¿Cómo se han fortalecido también como pareja? ¿Y de qué manera Julio te apoya con tu mamá? Pues integralmente. Mi mamá vivía en su casa y era libre. Cuando la determinan ya como demente, pues nos damos cuenta que no puede vivir sola. Y el hermano que decía, yo me la llevo, muy emocionado, pues él trabajaba. Y yo recién me había jubilado. Entonces mi esposo me dice, tú no puedes arriesgarte a estar yendo tan lejos, porque mi hermano vive un poco retirado, a cuidarlo hasta las 11 de la noche y regresarte a la casa, que vivimos centralmente. Entonces me dijo, no, tráetela a la casa. Él fue el que dio esa pauta. Entonces desde ahí pues fue un apoyo maravilloso. ¿Ha afectado de alguna manera su relación como pareja? Pues sí, hay momentos en que nuestra relación se ve confrontada porque tenemos diferentes puntos de vista, sobre todo porque aunque juntos vamos a las sesiones de apoyo, no dejamos de ir cada mes porque esas sesiones son oro molido para nosotros. Yo no sabía ni siquiera qué darle de comer, qué hacer con ella cuando se pone agresiva, cuando por los medicamentos tiene diferentes cambios, cuando le cambian los medicamentos. Ella tiene momentos en que duerme todo el día y quiere hacer de la noche el día. En fin, tiene toda la crisis, ¿no? Entonces, en esas situaciones mi esposo definitivamente me apoya, pero de momento entramos en conflicto porque yo quiero ser demasiado, digamos... ¿Cuidadosa? A lo mejor aceptar demasiadas cosas, ¿no? O permitirle demasiadas cosas porque la apapacho, porque... como dice Gabriel, las vemos como si fueran de cristal, ¿no? No queremos que se nos rompan, ¿no? Y él es el que me jala las orejas y me dice, no, estás mal, Gabriel dijo que cuando se ponga así, tú tienes que actuar asado, ¿sí? Y entonces ahí, no, pero es que ¿cómo, no? Y te duele y vas poco a poco evolucionando eso, ¿no? Pero pues sí, entonces nos hemos convertido así como que los cuidadores de 5 días de la semana no somos pareja, ¿sí? No nos vemos o sea, como antes que llevábamos un romance y que de alguna manera teníamos una vida sexual más lógica, más dentro de lo que debe ser, teníamos una vida social como parejas. ¿Y no extrañas todo eso? Sí, sobre todo, bueno, ya este año, del primer año fue caótico, pero este año ya que tenemos con Alzheimer, que hemos ido ayudándonos y evolucionando, aprendiendo cómo manejarlo, también hemos aprendido a manejarnos nosotros. Y el poco tiempo que nos deja mi hermano, que se la lleva 2 días, es el tiempo que ahora lo tratamos de explotar lo máximo. Se están reencontrando estos 2 días ustedes como pareja, Julio. Sí, así es. Definitivamente cambia la vida porque nosotros todos los 20 años que tenemos de casado vivimos independientes.
nunca vivimos con nadie. Ahora que viene su mamá, pues bueno, es una situación que hay que atender y que hay que entender, además, sobre todo cuando se es pareja. Cuando era mi mamá o mi papá, yo lo veo distinto. Si lo veo desde afuera, debo de ser un poco más objetivo. A mí me tocó vivir con mis dos padres, sus últimos años de ambos, y me dio cierta experiencia, aunque no el conocimiento que hemos adquirido ahora con Fundación Alzheimer. Esto nos ha llevado a poder, no sé, a ver las cosas de una manera distinta, y hemos tenido que adaptar todo. Desde los 3 años casi que tiene con nosotros la señora, ha venido evolucionando de manera favorable. No se ha deteriorado tanto porque hemos encontrado afortunadamente a la Fundación. Y qué bueno que como pareja también se están dando esos pequeños espacios que tienen esos 2 días para reencontrarse ustedes también, para tener sus momentos, que es importante tenerlos como una pareja. Les agradezco muchísimo que estén con nosotros. Gracias, Julio. Muchas gracias. Gracias por compartirlo. Y bueno, aquí también vemos que hay mucho de por medio por parte de la pareja, el apoyo que es importante. En este caso, digo, no es la pareja directa la que está padeciendo la enfermedad, pero ¿qué complicaciones se pueden presentar cuando los dos son de edad avanzada, el enfermo y el cuidador? ¿Cuáles serían las complicaciones más comunes? Estamos casi a punto de terminar el programa, bueno, pues ahí básicamente por hablar, pero... prevenir que la persona no se deprima, que no caiga en un colapso del cuidador, que no tenga una situación de ansiedad el cuidador, ¿verdad? Para que de esta manera pueda proporcionarle la atención adecuada al paciente que tiene la enfermedad. Sí, a lo mejor agregando cuidar la salud del cuidador. El cuidador tiene que cuidarse a sí mismo. Si tiene enfermedades ya presentes, que estén bien controladas, que no deje de atenderse, que siga tomando sus medicamentos y que pida ayuda. Eso es muy importante. Uno de los síntomas del colapso del cuidador es no pedir ayuda y creer que él es capaz de sobrellevar toda la situación, ¿no? Entonces son mensajes claves. Cuestiones como la culpa, porque uno de los síntomas principales del cuidador, con esto que hemos hablado tanto, el colapso, es la culpa y creer que él tiene todo el deber, porque además lo juró, si fue ante al altar y todo esto de será mi cruz, porque hay gente que así lo dice. Entonces sí se requiere muchísimo del apoyo de crear una red, a veces también una red de apoyo. Buscar los grupos de ayuda es fundamental. Por favor, busquen a las asociaciones. Incluso nosotros estamos ayudando a que se formen más como federación, a que haya más grupos de apoyo. Así es. Porque se van a requerir. Es muy importante esto. Bueno, el Día Mundial de Alzheimer, el día 21 de septiembre, se crea con este motivo, desde el punto de vista que médicamente es muy poco lo que podemos hacer. Es muy loable la labor que hace la federación, que hacen las asociaciones, la Asociación de Alzheimer. Hay que recordar que personas muy importantes como Rita Hayworth, Ronald Reagan, tuvieron esta enfermedad y contribuyeron al desarrollo de esto. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por su presencia. Hasta la próxima.